horas en punto. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad, como todos los viernes, ¿no? Hoy viernes. Sí, esta semana, bueno, tuvimos el partido de Peñarol Wanderers. La final del intermedio, por Campeón eso, Peñarol. Por eso un día especial, el viernes. Más sí que más distendido, ¿no? No, es el programa es el mismo, salimos los viernes, o sea, no vamos a hacer algo diferente. Sí, vamos a hacer algo diferente al final. Sí, al final quédense porque vamos a hacer algo diferente. Me tienen que avisar a mí estas cosas. Es un día especial hoy. ¿Por qué? Ya te vas a enterar. Hoy tenemos un programa cargado. En el arranque, en el primer bloque, vamos a estar charlando con Daniel Cagiani, senador del Frente Amplio. En el segundo bloque vamos a tener a la presidenta del Inumeta, Madeleine Renom. Vamos a estar charlando sobre, bueno, lo que pasó ayer en nuestro país y la llegada de este fenómeno que ya es un viejo conocido, pero a mí me da la sensación, no sé qué te pasa a vos, Eduardo, de que lo estamos tocando con más cautela, lo del niño. Como que hay más alarma pública, hay mucha más información, se está tomando muchas más medidas de precaución, protocolos nuevos, y bueno, de todo eso vamos a estar hablando con la presidenta de Inumet, con Madeleine Renom, y al final, como siempre, nuestro panel con Maxi Pérez, Mariana Pires y Javier Máximo Oñi, que vamos a hablar de todo. Incluso sé que Maxi tiene una invitación para hacer. Maxi tiene una invitación y una canción. Dos cosas. Dos cosas. Bueno. Y capaz una sorpresita. ¿Sí? No hay necesidad. No sé si, no hay necesidad de esa sorpresa. Sí, yo creo que viene con sorpresita hoy. Le damos la bienvenida y es un placer charlar con él. A Daniel Cagiani, senador del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, buenas noches, un gusto estar con Bienvenido. ¿Jornada larga hoy? Sí, estuvimos en varios lugares. Hoy no tocó recorrida, yo generalmente los viernes no, del interior, así que ¿Por dónde pude anduviste venir. Anduve en Montevideo, primero actividad social, la actividad social más importante que tenemos en los últimos tiempos, velorio, ¿no? De Gabriel Rossi. Sí, y también de velorio un padre, una compañera, una querida compañera, y bueno, y también después en reuniones en ANCAP y algunas importantes, y bueno, en esas vueltas. También vimos muchas declaraciones tuyas hoy sobre una de las novedades que tenemos en la jornada de hoy, que el Poder Ejecutivo presentó una demanda judicial contra Cardama, el astillero español que fue contratado por el gobierno anterior, para la construcción de 2 patrulleras oceánicas, recordemos, para la Armada Nacional, por un total de 82 millones de euros. ¿Por qué se decidió dar este paso, esta demanda por, si no me equivoco, era 35 millones de dólares? Sí, en realidad es una ampliación de la denuncia y una demanda civil a Cardama, ¿no? Es decir, en realidad lo que se le exige a la empresa es que se resarza al Estado por 35 millones de dólares, que es parte de lo que se pagó, más los costos y los daños. Y bueno, en realidad todo lo que se sigue conociendo del negociado de Cardama cada vez es peor, ¿no? Es decir, primero se conoció que había una garantía trucha. Los que habían hecho el negocio decían que en realidad cambiando la garantía se seguía con el contrato y no había ningún problema. Hasta el día de hoy se mantiene esa posición. Sí, no, yo creo que algunos cambiaron, ¿no? Ya incluso algunos reconocen que fue un fraude del Estado. Pero aún así la mayoría dijo que había que seguir. En su momento sí, hasta el expresidente de la calle Pou, sí, ¿no? Que dijo, bueno, hay que seguir, este es un astillero de más de 100 años. Capaz que ahora el domingo le puede preguntar a alguien ahí qué piensa sobre esta nueva situación, pero en realidad es una denuncia justamente para resarcir al Estado de ese dinero que se invirtió y también el daño que se generó, porque en realidad es muy importante. Estamos hablando que ya el Estado pagó 28 millones de dólares, entre otras cosas porque se estableció un tipo de contrato a medida para la empresa que no presentó ni la garantía de fiel cumplimiento ni la de reembolso. Ahora se conoció que se hizo una estratagema con algunas empresas creadas a medio de apuro, una que vendía fruta y verdura y leña, y fue la que utilizó la intermediación para traer a Eurocommerce, que era la empresa que teóricamente... Que puso la supuesta garantía, que después se supo que era falsa, por 4 millones de euros. Sí, ¿no? y después hay otra empresa que justamente, además, medio raro, justo la persona que contrataron para que hablara sobre la garantía de fiel cumplimiento, que era de 8 millones de dólares, en realidad era la misma persona que trabajaba para la empresa que teóricamente habían contratado para certificar que era una empresa validera. No tenía mucha, decir que no tenía mucha validez. Independencia, claro, sí, bueno. Mucha independencia, trabajaba luego lo demostrador. Entonces, yo creo que esto es todo un cúmulo de irregularidades, ilicitudes, y ya me animo a pensar que no sé si acá hay algo más, ¿no? Es decir, yo escuché al ex ministro Castelldebat diciendo que si existe en el Código Penal la posibilidad de que te procesen o te condenen por nabo, pero la verdad que acá hay muchos nabos o hay muchos vivos, ¿no? Es decir, porque en realidad hubo mucha guita, una ¿no? cosa que quería ver es,
Porque la demanda civil que presentó ayer el Estado uruguayo contra Cardama por 35 millones de dólares para recuperar parte de esa inversión es con independencia de lo que presentó ante la justicia penal, donde ya el fiscal Gilberto Rodríguez, por ejemplo, el viernes pasado se entrevistó con Martín Fernández, abogado del equipo de prosecretaría de la Presidencia de la República, y el lunes con Gustavo Bordes, abogado de quienes van a ser investigados, y ahí se fijó un poco, bueno, de que los posibles indagados, según el fiscal, pueden llegar a ser Javier García, exministro de Defensa, Armando Castañdebat, exministro de Defensa, Fabián Martínez, ex secretario general o número 3 del Ministerio de Defensa del gobierno anterior, director general de Secretaría, y Damián Galó, director de Recursos Financieros. Justamente estos últimos dos porque fueron los que tuvieron mayor contacto de intercambio de mails y de reuniones con Cardama. O sea, por un lado está este juicio civil, esta demanda que se presenta ayer, que es para tratar de recuperar parte de los 28 millones de dólares que Uruguay perdió. Después está la denuncia penal que corre por un carril diferente, ¿no? Sí, sí, lo que es una ampliación de la constatación de irregularidades que han habido, y que todos los días nos enteramos de cosas nuevas, ¿no? Entonces, este contrato perfecto que en realidad se había hecho para supuestamente tener 2 patrulleras oceánicas, ni fue tan perfecto, ni ha generado sin duda una preocupación muy importante para la ciudadanía. Seguramente nosotros estamos terminando los compañeros que están en la comisión investigadora que se creó en la Asamblea General, están terminando las actuaciones y seguramente cuando termine la investigación van a haber también novedades en ese sentido. El 20 de agosto es el último día. El 23 de agosto es la fecha del límite y bueno, y seguramente también va a haber alguna acción que va a hacer la bancada del Frente Amplio. Ya el fiscal Gilberto Rodríguez pidió las actas y por tanto seguramente creo que todo el Parlamento va a apoyar que eso pase a la Fiscalía, pero también seguramente la bancada del Frente Amplio va a analizar qué va a hacer con respecto a la constatación de algunas irregularidades y ilicitudes, algunas que ya presentó el gobierno y otras que surgieron de la propia investigación. Por lo tanto, creo que... ¿Se detectaron más ilicitudes en la propia investigación del Parlamento? Por lo menos sí, lo que han planteado los compañeros sí, acerca de, bueno, de pagos irregulares, no había documentación cuando se pagó el primer pago, eso activó una serie de problemáticas. De hecho, ¿El primer pago por cuánto fue ese? ¿Decís? El primer pago creo que fue... El primero fue uno que se estableció cuando se firmó el contrato. Exacto. Y después creo que eran 8 millones, pero estoy hablando 8 de 8 millones ese fue el segundo pago. El segundo pago que se hizo en febrero en el cambio de gobierno. El 27 de febrero, 28 de febrero, cuando viene la famosa cuaderna maestra que al final parece que se autorizó sin verla, o no se estudió mucho, o se autorizó... Eso podría configurar otra irregularidad, un presunto ilícito que también lo presentaría ante la justicia penal. Y también, bueno, hay otros temas que seguramente los compañeros van a informar bien y nosotros vamos seguramente a hacer una actividad pública en ese sentido, pero bueno, a ver, yo creo que en este caso, en todo caso, habrá responsabilidades penales, de tipo penal. Yo no soy abogado, no soy juez, ni me interesan mucho esos temas. Yo creo que en realidad también acá hay decisiones políticas, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable de todo esto o los responsables políticos? Porque en realidad muchas veces se corta por el lado más fino y en realidad a mí me llama la atención de que toda esta situación, por lo menos algunos actores importantes han hecho mutis por el foro, ¿no? Es decir, de hecho, yo no veo muchos integrantes del sistema político del Partido Colorado del Partido Nacional defender esta situación, salvo al senador García, a Castañdebat y alguno más. Sotelo. Sí, Sotelo, que tiene ahí como una cruzada media especial, pero en realidad me parece que esto es una gran, por lo menos un montaje importante. No es lo mismo una estafa que un fraude, ¿no? Los que saben más o menos de derecho saben que en realidad una estafa es, bueno, el Estado puede haber sido burlado en su buena fe y por tanto terminó entrando en un negocio ruinoso que no sabía que iba a suceder. El fraude, además de que sucede eso, implica también complicidad. Implica por lo menos que hay actores nacionales que participaron por acción o por omisión de eso. A mí me cuesta mucho entender... ¿Le adjudicás corrupción? No, yo no puedo adjudicar ese tipo de conductas porque en realidad no tengo pruebas para eso y me parece que además estamos hablando del honor de las personas. Lo que sí me parece es que hay responsabilidades políticas. Nosotros venimos de un gobierno anterior que todos los días salía en la tapa de los diarios que el presidente de la República estaba en todos los temas, que le mandaba WhatsApp a los ministros para ver qué pasaba, que tenía contando los días de cómo iba a terminar, que seguía todos los temas. Ahora, los temas
que hubo lío, parece que o pasó a saludar, no tenía que ver, es decir, no sabe absolutamente nada. Y creo que eso es una responsabilidad política. Yo creo que en realidad lo que tiene que asumir es que le salió mal, ¿no? Es decir, no digo que haya una responsabilidad penal de parte del expresidente de la calle Pou, pero en realidad es todo de él, ¿no? Porque es una decisión política de haber seguido adelante con un negocio que terminó siendo ruinoso para las arcas del Estado. Entonces me parece que ahí yo exijo responsabilidades políticas en términos de que los grandes líderes tienen que también asumir las responsabilidades, porque al final sos presidente para una cosa, pero no sos presidente para otra. Entonces Ahora, me parece que eso es importante. Fiscalía va a tener acceso a las actas, ahí hay una cantidad de información que se volcó. Uno de los investigados va a ser, hoy por hoy tiene fueros, que es el senador Javier García. ¿Esperás total colaboración de parte de los investigados? ¿Esperás que sea un proceso trancado? A ver, yo fui indagado por la justicia el periodo pasado. El gobierno anterior me denunció y me presenté ante la justicia sin fueros con mi abogado y no hubo ningún problema. Es un tema de colaboración que cada uno de los que en este caso están indagados pueden ir. Creo que es más garantista estar indagado que ir como testigo. En caso de ir indagado, vos vas con tu abogado, tenés una defensa. Entiendo que por eso el fiscal procede de esa manera, porque en este caso estamos hablando de figuras públicas y sobre todo algunos que tienen fueros. Pero bueno, yo no soy abogado y a mí sobre esos temas, la verdad que... ¿Pero te parecería un buen gesto, por ejemplo? Yo creo que yo parto de la base de que ninguno de los que van a ser citados se van a negar a declarar ante los lugares que se han citado. Lo han hecho en la comisión investigadora, lo han hecho en las investigaciones que se han hecho por parte del Ministerio de Defensa. Pero la justicia es diferente. Y bueno, parto de la base que si van a lugares que no es obligación ir y se presentan, calculo que en este caso van a ir con más razón. Pero más allá de eso, me parece que lo que no se puede hacer es seguir escondiendo poniendo la cabeza como dentro de un hueco, ¿no? Como hace el avestruz, ¿no? Es decir, como diciendo que esto no pasó, ¿no? Y en realidad acá hubo una situación muy complicada de parte del gobierno anterior, donde se decidió de manera a esta altura sin sentido, para decirle, por lo menos de mi punto de vista, seguir con un negocio que fue ruinoso para el Estado, para las arcas del Estado. No solamente por el monto, sino por la... nadie entiende por qué se contrató a esta empresa que no tenía experiencia en hacer una OPB y la contratamos de manera directa para hacer 2 OPBs. Por lo menos hubiéramos probado a hacer una y después veíamos si hacíamos la otra, pero ni siquiera, no, es un medio extraño. Y además por un valor que todos los que más o menos saben de estos temas te dicen que no hay ninguna OPB que se construya por ese valor. Pero bueno, creo que sin duda habría que tener responsabilidad. Capaz que el domingo, cuando la calle Pou vaya a hacer la conferencia ahí del 190 años del Partido Nacional, un periodista le puede preguntar sobre este tema. Ya que lo nombrás, ¿tenés alguna expectativa sobre esa...? Bueno, hay expectativa, ¿sos consciente? ¿Del Partido Nacional será? Sí, está bien. Bueno, si la opinión pública eso va a aparecer. La calle Pou ya bajó. Fue el anterior presidente. Antes de esta desaparición pública, una de las únicas veces que había aparecido fue cuando el gobierno resolvió rescindir, fue al directorio, respaldó a Javier García. Lo obligan al presidente, es decir, lo arrastran al presidente a decir cosas que no. Después desapareció cuando en realidad fueron apareciendo cada vez mayor evidencia de lo que había sido esta estafa, este fraude o lo que sea, desapareció de la escena pública, no habló más y bueno. Que dijo un cúmulo de inexactitudes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Le hicieron decir un cúmulo de inexactitudes, me parece. Vamos a cambiar un poco de tema, Dorro, si te parece, porque se supo que la Cancillería uruguaya estuvo manteniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para recibir migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump. ¿Qué saben de este tema? ¿Qué les informó el canciller? Bueno, en realidad el canciller tuvo una reunión con algunos compañeros. Yo no estuve porque fue el viernes pasado y andaba en Tacuarembó, pero yo hablo bastante con él. Ahora sé que anda en Colombia en la asunción del presidente de Las Prielas. Y en realidad creo que lo que se informó ahí fue que por lo menos hay intenciones del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de que Uruguay reciba personas deportadas de Estados Unidos de manera ilegal, ¿no? Porque en realidad los hacen engrilletados, no le dicen a dónde van, no eligen su destino. Ha echado ya 500.000 de personas a diferentes lugares, a África, bueno, a muchos países de América Latina. Y bueno, el Uruguay ha estado conversando. Muchos están presos en El Salvador, sí, sin ningún tipo de garantía. Bueno, muchos han ido a México, muchos han ido a Colombia, muchos han ido a varios países
de América Latina que los han obligado, o que han intentado por lo menos ¿Y por qué establecer Uruguay? actividad. Y bueno, calculo que también porque el Uruguay representa también un país de acogida. Ahora, una cosa es que personas que o tienen dificultades económicas o sociales o políticas en su país decidan pedir refugio o asilo en Uruguay de manera voluntaria, o por lo menos es su idea. Y otra cosa es recibir personas deportadas de un país de manera ilegal, y con algunas condiciones bastante complejas en materia de derechos humanos. Yo lo dije públicamente. Pero Uruguay ya recibió, ¿te acordás? De Guantánamo, 5 presos de Guantánamo en el gobierno Mujica, ¿no? Pero eso era una situación diferente y era una solicitud. Eran personas detenidas ilegalmente, que habían estado torturadas, y para atender esa situación humanitaria y cerrar la cárcel de Guantánamo, el Uruguay también accedió a traer migrantes sirios. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es ser el basurero de la política migratoria de Estados Unidos. Yo creo que el Uruguay ni tiene ese estatus, ni este gobierno se ha parado de esa manera, por eso sigue negociando, porque en realidad también ha planteado algunas garantías o exigencias para que eso suceda. Por ejemplo, que esas personas puedan decidir querer venir aquí, que no vengan engrilletadas, que tengan familia, que puedan reunificarse. Y bueno, eso sería mejorar su condición humanitaria que la tienen hoy. Ahora, también es verdad que para que vengan más migrantes, también tienen que ser atendidos adecuadamente. Y por tanto, ¿quién se va a hacer cargo de los programas sociales que hay que aplicar? Es decir, una persona que se tiene que reinsertar en una sociedad que no vivía, tiene que tener, además, ellos están echados de un país de manera ilegal, tendrían que tener una forma de ingreso al Uruguay que hoy no tendrían. Es decir, hay un conjunto de temas que todavía no se han terminado de definir. ¿Se soluciona de forma, a ver si no yo lo entendí mal, se le puede pedir a Estados Unidos que se haga cargo con dinero de algunas políticas públicas que financien algún tipo de política? Gobierno y a este presidente no sé qué se le puede pedir, no qué se le puede ocurrir al de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no es muy conveniente para el Uruguay meterse en esos líos, pero bueno, siempre es importante negociar. El Uruguay tiene ¿Votás en tensiones. contra entonces que vengan estos...? En este marco y esta forma sí, a mí no me parece bien. Yo ya se lo transmití también al canciller y, o sea, lo he dicho públicamente. He dicho esto mismo que dije recién. Si el Uruguay no es basurero no es el basurero de la política migratoria de Estados Unidos. Somos un país soberano. Y eso que vos hablaste que no estuviste el viernes pasado, pero no hubo un cortocircuito allí porque el canciller o no se expresó bien o los legisladores no entendieron bien, porque los legisladores habían entendido que no había, según le transmitió el canciller, no hubo contactos. No habían existido negociaciones en torno a recibir este tipo de deportados. Mira, yo lo que entiendo que se dijo que lo que no había habido un acuerdo, porque eso, a ver, esto salió en el New York Times, sí, Estados Unidos, según fuentes del Departamento de Estado y según fuentes de la Cancillería, ¿no? Es decir, salió en un momento raro, porque en realidad negociaciones hubieron hace mucho tiempo y sale en un momento que hay que saber por qué sale, cuál es la intención, si estorbar en la negociación, si no que no haya un resultado, si evidenciar que hay una negociación. La verdad, a mí me llama mucho la atención. Es decir, pero bueno, eso será motivo más de análisis periodístico. Lo que sí es verdad es que en realidad en un momento se había dicho que había un acuerdo, no hay un acuerdo. Sí hay conversaciones, hoy lo dijo también el presidente Borsi. Y bueno, el Uruguay ha puesto también condiciones. En la medida que esas condiciones se respeten, se verá y se evaluará. Pero creo que lo importante es que aquí no es que el Estados Unidos ha dicho te vamos a mandar un avión, recibilos y se termina el asunto. En realidad acá hay un país que está dentro del marco de posibilidades que tiene, negociando, en un país que también es importante para el mundo, para la economía uruguaya es muy importante, porque hay 1.500 millones de dólares de inversión, por lo menos de exportaciones, que nuestros principales productos ingresan a Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos... ¿Pero pusieron como condición seguir comercializando? No, a mí no me consta, pero también es verdad que... Porque sería una especie de coerción eso. A mí no me consta, Bueno, pero también es verdad que... sorprendería, claro. Acaban de subirle los aranceles a Brasil, porque en realidad metieron preso a Bolsonaro porque dio un golpe de Estado. Intentó dar un golpe de Estado y como el presidente Trump no está de acuerdo, le subieron los aranceles un 50%. ¿Y vos crees que eso puede pasar con Uruguay si no aceptamos que vengan? Yo no sé qué pueda pasar porque tenemos un muchacho en la Casa Blanca que todos los días toma decisiones que cambian el rumbo de la política. Lo que sí es verdad es que el 3 de enero nos levantamos
con Caracas, con la ciudad de Venezuela, Caracas, la capital de Venezuela, bombardeada, y con el presidente Maduro secuestrado y hoy está preso. Tenemos un bloqueo que se ha recrudecido en la isla, en Cuba, que sin duda ha generado peores condiciones humanitarias para los ciudadanos de Cuba. Pero, muchos de los que ahora son familias de los que están deportando, ¿no? Bueno, también esa contradicción que tiene la política migratoria, ¿no? Ha generado una especie de liquidamiento raro porque en las últimas 2 semanas salieron actores de la oposición, como por ejemplo Pablo Mieres o el turco Washington Abdala, a decir, quizás algunos meses tarde, che, al final esto que pasó no era ni por la libertad, no era ni por la democracia. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, lo dijeron públicamente, por lo menos. Que era por la libertad y por la democracia. Bueno, ellos sí le creyeron. Lo dijo Trump, pero lo dijo Trump en el mismo momento. Dijo, Bueno, esto por el petróleo, lo dijo así. Sí, pero no como me que interesan los derechos humanos, yo no hablo con María Corina Machado. Pero creo que en el fondo había una esperanza de que sí, que hubiera una reconversión política. Hay un recalculo ahí de algunos actores de la oposición que se tiraron. Yo escuchaba a algunos gritando "Viva Venezuela libre", ¿no? En el Parlamento. Sí. Y al final... Sigue todo igual. Peor, ¿no? O peor. Te iba a preguntar, está bien, ¿no te consta que hayan, digamos, presiones para decir, bueno, aceptan los deportados o le podemos poner aranceles? ¿Has escuchado algo que también hay presiones, por ejemplo, para que Uruguay deje el programa del Hospital de Ojos? Porque dicen que parte del dinero que recauda Cuba con eso va para financiar o tratar de sostener. No, eso yo he escuchado a muchos actores de la oposición que han dicho eso, ¿no? Es decir, que tienen esa forma de... que es parte también de... No, pero que como que Estados Unidos estaría presionando a Uruguay para que deje el programa... Puede ser que... No, a mí no me consta, pero yo creo que la agenda de Estados Unidos va por otro lado, no tanto por esa agenda más... Micro. Eso creo que es más bien de algún vínculo del cubano-americano con algunos integrantes de la oposición uruguaya, ¿no? Si yo escuché a algunos diputados sobre todo hablar de eso, pero en realidad hay que hablar con algún viejito que fue operado, que le hicieron más de 100.000, ¿no? ¿Cuánto van? Y para que vean, hoy volvieron las pesquisas, ¿no? Habían terminado las pesquisas en el interior del país, vos te juntás con cualquier organización de jubilados del interior del país y te dicen que por fin volvieron las pesquisas, que eso es importante porque en realidad también a partir de las pesquisas se pueden tener un tratamiento correspondiente. Y bueno, para que la gente sepa, son las pesquisas de ojo de las cataratas, claro. no son pesquisas policiales, por la duda. No, pesquisas policiales estuvieron en otro gobierno. No, te digo porque está bueno, a veces... está bien, sí, hay que contextualizar. Y bueno, es un programa que no solo fue resistido en su momento, quizá porque políticamente provenía de Cuba, con médicos cubanos, sino porque también tocaba muchos intereses corporativos en Uruguay, donde una operación de cataratas de un ojo a nivel privado vale $2.000, imagínate, operar gratis, 2 ojos, $4.000, y se han operado más de 100.000 personas. Imagínate, 100.000 por 4.000, las toneladas de dinero que se han perdido los Decían que íbamos a llevar a los niños a Cuba y terminamos llevando a los viejitos a operarse, al principio. Claro. No me quiero ir a Estados Unidos porque ayer hubo una declaración también de la Secretaría de Estados Unidos hablando de que hoy por hoy el principal enemigo de Estados Unidos es el comunismo, como genérico así, ¿no? Y se generó una polémica alrededor de un evento que organizó el secretario general estadounidense, Marco Rubio, en el que habló del MLN de Uruguay como un ejemplo de terrorismo político de extrema izquierda. La Cancillería informó en primera instancia que había ido un funcionario de segunda línea y después nos enteramos que en realidad había ido el embajador en Estados Unidos, Daniel Castillos. ¿Estuvo justificada la participación en ese evento? A ver, con el diario del lunes no había que haber ido, ¿no? Es decir, igual es extraño porque hablan de comunistas y después hablan de los tupamaros. Se ve que no tienen mucha lectura fina de... Yo creo que es el comunismo como genérico. Los bochos y los tupas. Es como una generalidad ahí del comunismo como un ente. Sí, imagino, como el mal mayor del mundo. Exacto. Yo creo que el Uruguay está tironeado por todos lados. El Uruguay hoy tiene la presidencia del Mercosur, la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Tenemos también la presidencia del G77 más China, que es de los grupos más importantes que tiene las Naciones Unidas, después del Consejo de Seguridad y la Secretaría General, es decir, es el ámbito uno de los más importantes, donde están los actores del sur global. Cada ámbito que vas, sos uruguayo, te abrazan y te piden que asumas responsabilidades. Yo estoy en una responsabilidad en un ámbito parlamentario, soy presidente por Latinoamérica, es decir, en realidad el Uruguay
está de moda en términos de que expresamos algo que es importante, que hoy al mundo le falta, que es diálogo, entendimiento, capacidad de relacionarse con personas que piensan diferentes, países que piensan diferentes. Bien, pero vos viste lo que fue la... Sí, fue un disparate, sí, O sea, sí, ¿cómo se dialoga fue un desde disparate. ese lugar? El Uruguay no firmó ninguna declaración, no se comprometió absolutamente nada, y bueno, y además tampoco comparte eso. Yo soy del MLN, te podrás imaginar cómo me puede haber caído a mí personalmente. Ahora, ¿eso quiere decir que el Uruguay, el gobierno de Uruguay, el actual, comparta eso? Yo creo que no. Es más, yo creo que pocos actores de la política uruguaya comparten esa visión bastante perimida. Yo creo que también es una lógica media establecida, como en esta lógica de, además de Guerra Fría que establece Estados Unidos entre Estados Unidos y China, de enfrentamiento, donde China le está comiendo el comercio, la parte tecnológica, salvo en los temas militares, después en lo demás los chinos andan bastante bien. Y bueno, yo creo que ahí también hay una lógica más de discurso en el plano de las elecciones que van a tener ahora en octubre, que son elecciones muy importantes para Estados Unidos, pues son de medio término, donde también se cambia la Cámara parcialmente, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Por tanto, creo que las encuestas no le va bien porque la bien economía estadounidense no le va bien. Claro. Tiene una inflación alta, tiene una alta tasa de desocupación. Y Trump, en vez de solucionar los problemas que dijo que iba a solucionar, aumentó el gasto militar. aumentó el gasto militar y terminó generando un problema mucho más complejo. El aumento del precio del barril de petróleo como nunca antes en 30, 40 años, bueno, fue también, entre otras cosas, tuvo un efecto importante en la economía del mundo, porque ralentizó parte de los flujos comerciales, pero también en todas las economías nacionales, y eso generó también un decrecimiento de las proyecciones tanto en América Latina como en el mundo. Entonces, esas son cosas que hoy el Uruguay está inserto. ¿Y cómo navega el Uruguay en esto? Bueno, yo creo que estamos navegando con la mayor flexibilidad. El presidente Orsi ha ido de visita de Estado a China, va a ir a Japón ahora el año que viene, también seguramente estamos trabajando para que pueda ir también a India, sería la primera visita de un mandatario, ojalá que se concrete a ese país, el más poblado del mundo. Lo más ¿Abrimos embajada? Sí, es decir, se abrió una embajada en Uruguay de India, el Uruguay ya tiene embajada allí en India hace mucho tiempo, y bueno, yo creo que es un país muy importante, en materia de servicios. El Uruguay puede jugar un rol muy importante y también tiene una necesidad. Ahora, yo creo que nosotros estamos también teniendo algo que es importante, que es al mismo tiempo que tratamos de pararnos de manera lo más independiente posible, autónoma, tratando de generar vínculos con todos, de tener diálogo con los que piensan diferente, también a veces la región y el mundo nos ayuda, ¿no? Porque lo que pasa entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Brasil, donde va un presidente y putea al que está... Perdón, terminemos siendo protagonistas. También al final, ¿viste? Pero bueno, el Papa nos elige como primer destino de su salida a América Latina. Yo no soy creyente, pero bueno, yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Ahora, lo nombraste vos, yo lo iba a dejar para el final, pero vamos a terminar siendo protagonistas de la próxima cumbre del Mercosur, que va a ser acá, cuando tenemos a Brasil y Argentina con una crisis diplomática increíble. No, y además se puede dar, ahora en octubre son las elecciones en Brasil también, seguramente va a ir a segunda vuelta, y entre Lula y Bolsonaro. Podemos llegar a tener una eventual reelección de Lula. Acá en Montevideo vendrá Lula, estará Orsi, estará Peña, el de Paraguay. Milei. Y hay que ver si viene o no viene Milei. Ahora, si llega a ganar Bolsonaro, que recién asumiría el 1 de enero del año que viene, vendrá Lula, tendrá que venir Bolsonaro también. Se supone que si va a venir el nuevo presidente es en diciembre. Calculo que Milei va a venir porque creo que asume la presidencia argentina, ¿no? O sea que va a venir Milei. Supongo, pero no sé, falta mucho. Hay que comprar pop. Hay que comprar un balde de pop. En tiempo argentino faltan como muchísimas crisis. Igual ya estuvieron juntos después de esos dichos de Milei sobre Lula, se vieron. Hay una imagen donde se saludan muy fríamente. Sí, yo creo ¿cuál es el rol de Uruguay? Bueno, el rol de Uruguay, primero hacer que las cosas funcionen. A ver, Uruguay logró, junto con en cosas que están implosionando, que sigan funcionando, no es menor. No es menor. Sí, yo creo que capaz que es inédita. Bueno, no es inédita el enfrentamiento de presidentes, sí es inédito que vaya un presidente de Argentina a hacer campaña política por el otro. Eso sí es inédito, no pasó nunca. Y que además
le diga una serie de improperios que en realidad no corresponden. Pero además con el grado de vinculación que tienen Argentina y Brasil en términos económicos. Brasil es el principal socio comercial. Sí, sí, por supuesto. En materia, por ejemplo, en materia automotor, la industria automotor argentina depende básicamente de Brasil, porque tiene un ensamblaje muy importante. De hecho, tienen un relacionamiento bilateral en ese sentido y en otras áreas. Ahora, paradójicamente, el Mercosur acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea que ya está funcionando de manera provisoria a partir de mayo y ya tuvo resultados para la economía uruguaya. Ya tenemos 200 empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que han exportado. Hemos exportado de manera significativa a la Unión Europea, reduciendo aranceles. Y bueno, yo creo que eso es importante. Al mismo tiempo logramos acuerdos con el EFTA, estamos mejorando el relacionamiento comercial con China. Tenemos el nivel de exportaciones más alto, es decir, ahora en julio 1.200 millones, pero crecieron las exportaciones casi un 4% este mes y crecieron las exportaciones un 2% de lo que va acumulado a julio de este año, comparado con el año pasado, que fue récord de exportaciones en Uruguay. Y bueno, tenemos la carne, la celulosa, los lácteos que se están exportando muy bien a muy buen precio, y eso creo que también es importante porque eso dinamiza la economía. ¿Cuál es la principal preocupación del Estado uruguayo también? Bueno, que funcione el Mercosur, que podamos también albergar inversiones de la Unión Europea, justamente no solamente para comercializar mejor, sino también para tener desarrollo productivo, desarrollo industrial, que también es una necesidad muy importante para el Uruguay, generar oportunidad de negocio y también al mismo tiempo lograr que el Mercosur pueda atravesar esta crisis y pasarla de manera adecuada. Yo creo que el Mercosur hace 35 años que funciona, ha tenido muchas luces y sombras, ha tenido muchos detractores. Yo conozco, de hecho, a algunos integrantes de la actual oposición decían que el Uruguay tenía que irse del Mercosur. Y bueno, hoy firmamos un acuerdo muy importante. Sí. El gobierno pasado. Sí, y por suerte le erraron como las peras, ¿no? Sí, porque en realidad es la plataforma que le ha permitido al Uruguay tener los mejores 800 millones de personas. El TLC con China, que queríamos ir solo. Sí, que al final los chinos nos dijeron... Nos mataron. Un saludo de los chinos. No nos dieron mucha bola a los chinos, vamos a ser honestos. Ahora, te damos a la última, Daniel. Hace un rato, Álvaro Delgado, el presidente del Partido Nacional, hizo una alerta de alguna forma, dijo que Uruguay está a punto de perder la mayor inversión privada de su historia, 6.000 millones de dólares en HIF Global para producir hidrógeno verde y fuels. El proyecto avanzó, cumplió todas las etapas, se te lo escribió Álvaro Delgado, y llegó hasta el acuerdo de inversión, pero la ministra Cardona trancó el proceso. No hubo ningún acuerdo de inversión, hubo un memorándum de entendimiento. Bueno, no te digo lo que está diciendo. Lo que la calle Pou fue en plena pandemia a Paysandú, con una situación también complicada en materia de empleo, a decir que iba a recibir la mayor inversión y que iba a generar no sé cuántos puestos de trabajo. Todo eso no estaba resuelto y lo que está haciendo este gobierno ahora es justamente negociando las condiciones para que esta empresa se pueda instalar. Ahora, cuando un Estado... ¿Se va a concretar la inversión? Es la idea. Ahora, cuando un Estado negocia con una empresa... Yo creo que los uruguayos siempre tenemos por uno del lado del Estado, ¿no? Que es el que defiende los intereses nacionales. Después las empresas defienden sus intereses legítimos para hacer sus mejores negocios. Ahora, yo creo que un presidente de un directorio de un partido tan importante debería ponerse del lado del Estado uruguayo, no tanto de la empresa, porque me parece que sin duda eso por lo menos no contribuye al mejor interés nacional. Ahora, lo que hay que hacer justamente es esto. Nosotros tenemos ahora un proyecto de ley de competitividad que vamos a aprobar, que entre otras cosas trata de mejorar algunos elementos para que el Estado sea más eficiente, para que los privados puedan hacer mejores negocios y sobre todo para bajar el costo de vida de los uruguayos y uruguayas en nuestro país, que es muy alto. Y entre otras cosas es muy alto porque hay un conjunto de importadores que tienen algunas regulaciones que los benefician, ¿no? Como esto del importador exclusivo. Esto se va a mejorar en esta ley y lo que va, entre otras cosas, a permitir es que se reduzca parte de los costos, en este caso, de los productos que los uruguayos... O que se habiliten otros importadores. Claro. Tuvimos el ministro de Economía hablando de eso. Y eso sin duda es muy importante, porque en realidad hacemos acuerdos internacionales con otros países, bajamos los aranceles. O sea, bajamos una empresa. No, bajamos los aranceles en general, pero los productos siguen viniendo caros. O sea, alguien se queda con esa ganancia en el medio. Bueno, ¿cómo mejoramos eso? Al mismo tiempo también tenemos una agenda de competitividad y también cómo mejoramos los costos energéticos, que sin duda son muy importantes. Hicimos una revolución energética y hoy la matriz energética es muy importante en materia eléctrica de renovables, pero bueno, eso también tiene que mejorar las tarifas que tanto los usuarios
las personas como las empresas pueden recibir de manera más acorde. Bueno, pero en esto que escribió Delgado, él habla de que la ministra Cardona trancó el proyecto. ¿A qué se refiere con eso? ¿En qué etapa está el proyecto? No, está en la etapa de terminar de definir. Primero hubo una redefinición de la localización, porque hubo un diferendo muy importante con Argentina y hubo un acuerdo de relocalizarlo en el mismo departamento. Se va a poner en el predio ANCAP en Paysandú. En principio esa es la idea y bueno, ahora se están terminando de ajustar las partes, lo que tiene que ver con los costos energéticos, porque en realidad esto se produciría combustibles sintéticos, pero en realidad tiene un costo, entre otras cosas, de energético muy importante y eso también hace la ecuación del negocio. Y eso también es lo que se está terminando de ver por parte de UTE y de la ministra de Industria, que ha sido una gran ministra que ha trabajado mucho por el Uruguay y sobre todo por, entre otras cosas, generar posibilidades de desarrollo para el interior del país. Ahora se va seguramente a inaugurar la posible planta fotovoltaica en Río Negro. Ojalá que en algún momento se pueda instalar en Durazno, que no se puede instalar porque el intendente Algorta no lo permitió en su momento. Y bueno, yo creo que hay, sin duda, y hay otra discusión que es interesante en materia energética, que todo el tema de hidrocarburos. Que el Uruguay está ingresando, ya hicimos algunas rondas importantes en el 2012, en el 2017, ahora también... ¿Hay algún indicio fuerte que tengamos hidrocarburos? Bueno, a ver, enfrente acá en África, en Namibia, se encontró algunos pozos importantes, algunos profesionales dicen que en realidad como... si hay allá, podría haber acá. Ahora hay que perforar y hay que encontrar petróleo y hay que ver después qué yacimientos El CEO de YPF lo dio como un hecho. Bueno, ojalá. Yo creo que hay un porcentaje importante. Esto de Namibia ha incrementado el porcentaje, se habla de un 25%, que dice que es un poco bastante alto, pero bueno, ahora estamos en la parte de prospección, se están haciendo también algunos estudios importantes, seguramente a finales del año que viene se va a empezar a perforar, son 2.500 metros para abajo del agua, pero además después tenés otros 5.000 metros abajo de la tierra, por tanto es un pozo muy profundo, de los más profundos que se va a hacer en Uruguay. Este sería el cuarto pozo, ya hubieron 3 que fracasaron, ¿no? Pero yo creo que hay una discusión, sobre todo en materia de, bueno, ¿qué hacemos en caso de que tengamos petróleo? Es una discusión mucho más de largo plazo, pero yo creo que es importante también empezar a reflexionar qué hacemos con ese bien que sin duda, si el Uruguay tiene, y hoy está regulado por una ley, que es que los hidrocarburos son del Estado uruguayo y por tanto tienen que ser explotados, entre otras cosas, por un ente público. Yo creo que habría que haber una discusión sobre cómo nosotros constitucionalizamos algunos bienes. Nosotros constitucionalizamos en el 2004 el agua potable y eso tuvo una adhesión muy importante, sobre todo para la ciudadanía y también preservar un activo que ya en el periodo pasado nos dimos cuenta que sin agua no podemos vivir, ¿verdad? Sin agua potable, no bebible. Y creo que sin duda ahí tendríamos que tener una discusión sobre cómo nosotros preservamos algunos bienes públicos, en este caso, en el caso de que tengamos los hidrocarburos, porque en realidad esto está establecido en una ley en el Código de Minería, que es de 1974, pero en realidad mañana otra mayoría legislativa podría cambiar esa legislación y por tanto hacer que ese bien público no sea más público y pueda ser privatizado. Entonces yo creo que también ahí hay una discusión interesante para dar con la ciudadanía. No es de las urgentes y no es de las... pero sí sin duda es de las imprescindibles. Puede cambiar la economía del país, así que... Daniel Caschiani, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Nosotros vamos a ir a la tanda, pero antes yo les quiero recomendar algo, y recordarles que la Academia de Fútbol Infantil más grande del Uruguay ya está transitando su 4ª temporada. Recuerden que tiene una sede más, estamos en el Charrúa, también estamos en el Nasasi, en la zona del Prado, entrenamiento todo el año, competencia los fines de semana. Ya fueron a Madrid a jugar un mundial, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y en septiembre se van a ir a jugar la Copa Libertadores en Brasil. Ahora nomás, el mes que viene. Sí, muchos viajes en el interior que se pasa divino con la familia. Es una experiencia real para niños y niñas de 4 a 17 años. Incluye indumentaria completa y la posibilidad de formar parte del club más grande del mundo. Las inscripciones siguen abiertas, pero quedan poquitos lugares. Así que por consultas o inscripciones ahí tienen. Mire, 091-775-725 o en el Instagram, @FútbolProgram Uruguay. Quédense sin piedad porque en el bloque que viene vamos a estar charlando de clima, algo que a los uruguayos nos encanta, charlar de meteorología. Va a estar Madeleine Renom, la presidenta de Inumet. Vamos a estar charlando de todo un poco y al final nuestro panel con sorpresas hoy. Ya venimos.